Y especialmente en esta nuestra celebración dominical. Hoy Jesús se nos presenta como camino, verdad y vida. Hoy Jesús se nos presenta como el único mediador entre Dios y los hombres, al único al que tenemos que seguir y en el único en que tenemos que poner nuestra mirada. Por eso nos congregamos, ustedes en sus casas, en su iglesia doméstica y nosotros aquí en nuestra misión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar esta celebración dominical, nos ponemos en la presencia del Señor, de ese Dios rico en amor y rico en misericordia, y le pedimos disculpas por los errores y las faltas que hasta este momento hayamos cometido. Y repetimos todos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad.
Jesús, en este tiempo de Pascua vamos a cantar ese himno en el cual alabamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santa Eucaristía. Hoy, siendo tan especial, pedimos al Señor por toda nuestra misión, por todas las familias que conforman la misión San Pablo, por todas las familias que conforman los grupos de ángeles y espiritualidad, por todas nuestras familias y las familias de nuestros seres queridos, para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa sobre cada una de ellas, nos bendiga, nos prosperes en sobreabundancia y nos ayudes a poder pasar esta prueba que has permitido para sanear la humanidad del mundo entero, para sacar de nosotros lo más bello que tenemos, que es ser cada día mejores, más hermanos, para poder valorar más la vida y todo lo que tú nos das por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a que la cobertura del Arcángel Miguel esté sobre nuestras familias, sobre cada uno de nosotros. La sanidad del Arcángel Rafael nos proteja durante esta pandemia y no permita que nosotros, ni mucho menos los nuestros, pasen por situaciones de enfermedades, de dolencias o padecimientos, y que el Arcángel Gabriel, en este mes de mayo, se manifieste con buenos mensajes y con buenas noticias para sobrepasar estas pruebas. Roguemos al Señor. Hecho está. Vamos a darle gracias al Señor en esta Eucaristía por el cumpleaños de nuestros hermanos José Fabio Quesada, Mariela Rodríguez, Ligia Mora, Mauricio Chichigalita, Alexandra Cerdas, Olga Ramos y Don Bebín Zagot, que es un amigo de Santa Ana. A ellos, Señor, te pedimos que les bendiga, les prosperes en sobreabundancia, les conceda los deseos de sus corazones y que en estos cumpleaños que tuvieron sean bendecidos, prosperados y en victoria. Roguemos al Señor. Oramos también al Señor por el eterno descanso del Padre Oscar de Jesús Salas, sacerdote ortodoxo de nuestra iglesia anterior. Oramos también por el eterno descanso de doña Josefina Castro García, prima de nuestro hermano Carlos López. Oramos también al Señor por el eterno descanso de don Cristóbal Lepis, padre de mi hermano Eduardo Lepis, por el eterno descanso de Teresa Olate, prima de mi mamá, y por el eterno descanso de Argentina Zúñiga, hermana de mi mamá, y Alexis Zúñiga, sobrino de mi mamá, que también ha sido llamado de este mundo a la presencia del Señor, para que así como a ellos ha llamado el Señor, también les haya dado esa corona eterna a la cual todos nosotros estamos llamados, y descansen en la paz de nuestro Señor. Roguemos al Señor. Oramos también al Señor por nuestro país, para que en Costa Rica sigamos siendo obedientes a las normas sanitarias y podamos prevenir este coronavirus en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos.
Bendice, Señor, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra provincia y nuestro país, América y el mundo entero, para que cese ya esta pandemia y se haga en nosotros su santa voluntad. Roguemos al Señor. Por todas las personas que han fallecido, especialmente por tus familiares, tanto del COVID como de otras enfermedades que muchas veces no vemos durante este tiempo, para que tu Señor también lleve fortaleza y entendimiento a esos seres amados. Roguemos al Señor. Y oramos también al Señor por este mes de mayo, al acercarse la fiesta de la vocación, segunda vocación y única aceptada por la Iglesia Romana, que nosotros celebramos, para que Nuestra Señora de Fátima siga intercediendo por nuestra Iglesia, por nuestras familias y por todas aquellas personas devotas a su advocación. Roguemos al Señor. Señor, tú que te has dignado de divinos y has hecho querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la liturgia de la palabra. Lectura del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus ayudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que dejemos el ministerio de la palabra de Dios y nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Permanén y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y esto, después de haber orado, le impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo todo Jerusalén. Se multiplicaba agradeciendo el número de discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes que habían aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzamos responsabilidad y respondemos: el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que le temen. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al sol de altar, que la lira acompañe nuestro camino, nuestros caminos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Amén. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son reales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de su bondad. El Señor cuida de los que temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salvados de la muerte y en épocas del hambre está la vida. El Señor cuida de aquellos que le temen. Aleluya. Lectura de la carta de San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedra viva, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradable a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues ustedes que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiecen en ella los que no creen en la palabra, y esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su prosperidad, para los que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de la tiniebla a la luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando su precepto lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos, hermanas, amigos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. No les aseguro, yo les aseguro, el que crea en mí, hasta las obras que hago yo las harán y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Hermanos, hermanas y amigos, lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Hoy tenemos una liturgia demasiado interesante porque Hechos de los Apóstoles, de ese capítulo 6, nos habla de la escogencia de 7 más. Pero lo que quisiera hoy compartir con ustedes es algo que quiero que, ojalá, ya que hablamos la otra vez que todo esto va a quedar aquí grabado, ustedes lo van a tener y va a quedar a posteridad, porque va a quedar en Facebook, va a quedar en el canal de YouTube y en todo lo que necesitamos quedar. Va a ser una catequesis y un aprendizaje. Dice la palabra que entonces los 12 estaban preocupados porque o se dedicaban a la administración o se dedicaban al servicio de todo lo que ellos tenían con respecto a Jesús. Pero se da entonces una situación muy interesante donde los discípulos le dicen a las personas que verdaderamente no es justo que se dediquen a la administración, pero también se dediquen a la predicación. O hacemos una cosa o hacemos otra. Entonces los apóstoles les recomendaron que escogieran entre todos los que estaban en el pueblo a 7 hombres. Y verdaderamente hay una cosa muy importante, porque dice, número 1, de esos 7 hombres, ¿cuáles son los requisitos? De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos, a los que va a escoger el pueblo, les vamos a encargar el servicio de la palabra y el servicio de la visita a los huérfanos y a las viudas, para que entonces los apóstoles se dediquen a la oración y al servicio de la palabra también, que es la formación que esto necesitaba. Entonces dice la palabra que esta gente se empezó a buscar entre ellos con esos 3 requisitos. Número 1, buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y que estén dispuestos al encargo de la palabra. Entre ellos, dice hoy Hechos de los Apóstoles, entonces escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también escogieron Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. 7. Este Nicolás era prosélito de Antioquía y le dan importancia porque entonces venía de 8 lugares, los demás eran de ahí mismo.
Los apóstoles entonces, una vez que los discípulos trajeron a estos 7, dice la palabra, después de orar, les impusieron las manos. Cuando nosotros hablamos e insistimos mucho en lo que es la sucesión apostólica, insistimos mucho porque hay iglesias, denominaciones y hay hasta sacerdotes consagrados que a veces el hecho de sucesión apostólica les cuesta mucho entender. Y a veces nos cuesta mucho entender porque creemos que la sucesión apostólica única y válida es la de Roma. Y hoy vamos a aprender de que no precisamente la única y válida es la de Roma. Si la palabra nos dice hoy que los discípulos, que en aquel momento ya eran 12, porque recordemos que a la muerte de Judas vino alguien a reemplazar a Judas que se llamaba Matías. Indudablemente, al reemplazar a Judas, Matías tenía sucesión apostólica, porque todos los apóstoles, después de que hayan pasado su vida, a quien les imponía las manos, estos quedaban ordenados o consagrados, y quiere decir esa ordenación o esa consagración que estos escogidos iban a obtener la sucesión de los apóstoles. Por eso es tan importante aprender de que no solo Roma tiene sucesión apostólica. Roma tendrá sucesión apostólica porque se tomaron de Pedro y que dicen que Pedro es la cabeza escogido por Jesús, ¿verdad? Aquel capítulo de Mateo donde dice tú eres Pedro, pero hoy también la segunda lectura también del mismo Pedro nos va a aclarar algo importante. Pedro no era piedra, el único que era piedra era Jesús. Y también hablábamos la otra vez algo que hasta pareciera mentira, pero en una obra entendida vamos a aprender. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, pero también se señala a sí mismo y dice, pero sobre esta piedra que es Jesús se edificará la iglesia. La iglesia está edificada en Cristo en la medida que nosotros creamos que Cristo es la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos, como dice el Salmo, es ahora la piedra angular. Y viene Pablo y nos dice, es Cristo. Esa es la piedra angular. Ese Cristo que en la Pascua nosotros hemos celebrado y sabemos que ese Cristo que es piedra, ese Cristo que es la roca firme, es la roca fuerte, es la roca que hoy ha mantenido la iglesia por fe, no por administración. Porque vea que la misma Hechos de los Apóstoles nos dice que los mismos apóstoles decían, no es bueno que nos dediquemos a la predicación, a la atención y a la administración. Hoy la iglesia es una institución, es una administración, es casi un gobierno. Hoy la iglesia, verdaderamente, algunos sacerdotes, porque no todos, se han dedicado a la pastoral, a la entrega, al servicio. Hoy vemos, contado con los dedos, sacerdotes que han ayudado a muchas personas con diario, con comedera, con atención. Vemos los sacerdotes en otros países, por aquí no lo he visto, que van a los hospitales, atienden a los enfermos de COVID. También, tristemente, hasta el fin del mes de abril, escuchamos la noticia de que en el mundo han muerto más de 70 sacerdotes contagiados por el COVID. Verdaderamente, esa es la misión del sacerdote, esa es la misión del discípulo, esa es la misión de los que quieren seguir al Maestro. Hay muchos que todavía estamos en pañales para seguir al Maestro. Hay muchos que todavía nos falta un poquitito de esa entrega, de esa devoción, de ese quitar de nosotros la institucionalidad, que creer que pertenecemos a una institución llamada iglesia, cuyo nombre se lo dieron en aquel cisma de Oriente que ocurrió en el año 1054. Una iglesia que se divide simple y sencillamente por asuntos políticos, morales, dogmáticos e institucionales, porque ni tan siquiera se separa por asuntos bíblicos ni por asuntos de tradición, se separa por asuntos meramente humanos. Una iglesia que en el transcurso de los años ha hecho tanto daño, porque santitos y santitas no podemos tapar el sol con un dedo. Una iglesia que mató el nombre de Dios, una iglesia que realizó la Inquisición, y aquel que no estaba de acuerdo con nosotros mejor lo volamos. Una iglesia que con las cruzadas y la guerra santa, llamarle santa a una guerra, solo lo hace alguien que mal administra lo que era verdaderamente la institucionalidad que Jesús quería por medio de sus discípulos. Por eso hoy los apóstoles le dicen a aquellos, escojamos a 7 porque 12 que habían, más 7, más 2 también que vamos a darle poder también, porque la iglesia no ha querido dárselo, nosotros sí, por estudios vamos a dárselo. Se une a los 12 Saulo, un hombre de Tarso, que iba para Damasco a perseguir a los cristianos.
Cuando Saulo escucha la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ¿por qué me persigues, Señor? ¿Quién eres? Soy Jesús, al que tú persigues. Y dice la palabra que entrando a Damasco, Ananías, un sacerdote, lo visita, luego se bautiza, y es uno de los discípulos, diría yo, los apóstoles, que hermanos enseñó verdaderamente el seguimiento de Jesús. Pero Santitos es un apóstol. Otro apóstol importante que se hace presente es Lucas. Lucas, que no conoció a Jesús, pero conoció la vida de Jesús, se dice que hasta por María, que conoce la vida de Jesús. Lucas era médico, empieza a hacer el libro de su evangelio y Hechos de los Apóstoles porque quería conocer un poco de la reacción que tenían estos hombres, seguidores del Galileo. Y cuando empieza a conocerlos, por eso es tan rico este libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nos dice a nosotros quiénes fueron las verdaderas primeras comunidades cristianas. Que las primeras comunidades cristianas no tenían jerarquías. Las primeras comunidades cristianas estaban al servicio de los demás. Las primeras comunidades cristianas se entregaban a los demás. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles dice que todo lo tenían en común, vivían y todo lo que hacían era para la comunidad. Hoy eso no existe. Hoy las parroquias más bien están buscando su propio beneficio. Hoy más bien preocupa mucho el hecho de que ya no haya Eucaristía ni sacramentos, porque se nos vino abajo las colectas y el montón de asuntos en aquellas grandes parroquias. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando nosotros escuchamos de que hay mucha necesidad en la iglesia. Santito, si nosotros ahorramos, como decíamos el otro día en la meditación, no tenemos tantos gastos, no tenemos que preocuparnos por nada. Y además el ser humano depende de Dios y verdaderamente Dios, Jesús, es el centro de nuestras vidas. Yo me preocupa mucho cuando uno oye, ay, es que tenemos las arcas vacías, no tenemos un 5. Señores, ¿qué hicieron la plata? ¿Qué hicieron el dinero? ¿Dónde lo ahorran? ¿Quién se gana los intereses? Por Dios, pongamos los pies en la tierra. Verdaderamente una parroquia, una institución o una comunidad tiene dinero. ¿Dónde lo tiene? No sabemos, pero que lo tiene, lo tiene. Yo me acuerdo una vez que por casualidad de la vida estaba haciendo fila en un banco y entonces había un sacerdote haciendo el depósito de la semana. Los depósitos los hacen los lunes. Y entonces le dice el cajero, porque no tenía ahora los plásticos que usan los cajeros, padre, le contamos 12 millones, se los depositamos. Y el padre firmó los 12 millones. Le falta plata a la iglesia, no señores. A veces no le pagan bien a las cocineras, ni a las secretarias, ni al sacristán, ni al jardinero. No le pagan bien porque no están asegurados, porque hay un montón de situaciones, como hizo una diócesis, no sé, voy a decir dónde, pero está muy cercana a nosotros, que empezó a echar gente porque no podía pagar las cargas sociales. ¡Qué mal que estamos! ¿Para qué nos preocupamos tanto por atesorar? La palabra dice que nosotros tenemos aquí en la tierra, porque aquí se lo come la polilla, entonces tenemos en el cielo. ¿Por qué atesoramos aquí? Hubieron obispos en Costa Rica, en la arquidiócesis, y con toda la libertad lo digo, que unos invirtieron en Panamá, otros invirtieron en otros lugares, y uno de ellos, el que acaba de irse, dijo que aquí la arquidiócesis quedó sin dinero. Claro que quedó sin dinero, si lo tienen en otros bancos, quedó sin dinero. Pero no seamos ladrones de la fe. No seamos oportunistas, porque hasta el clero tiene oportunistas. El montón de gente que lo que hace es consumir y tener dinero y todo. Hoy es un momento que la iglesia debe estar ayudando con todos sus millones, con toda la plata que tiene guardada, que no sé dónde. Porque cada año en Costa Rica el gobierno, por el artículo 75, le da a la iglesia millones de millones de millones y no sabemos qué usa la iglesia ese dinero, ni me importa, porque allá ellos con Dios. Porque vean que hasta para pintar una iglesia, un templo, le piden a la comunidad que hagan rifas, que hagan ferias, que hagan de todo. ¿Dónde está el dinero que le da el gobierno? Eso se llama robar, y se llama robar también cuando le siguen pidiendo a la gente dinero para mantenerse. ¿Dónde está el dinero que le dan a la iglesia? ¿Dónde está el dinero que ganan los obispos? Porque en este país, Costa Rica, el gobierno tiene que pagar el salario a los obispos, y tras de eso el derecho canónico dice que el 40% de todas las entradas es del obispo. Por eso un obispo que había en San Carlos dijo, le presté dinero a un español de mis ahorros. Claro, señores, de sus ahorros, donde no paga impuestos, donde no paga renta, donde no paga nada, tendrá un montón de dinero. Pobrecita la gente que guarda tanto dinero, porque Dios le va a pedir cuenta de ese dinero que es muy de los costarricenses, de ese dinero que debió haber sido para obras sociales, de ese dinero que hoy las parroquias necesitan, porque verdaderamente hay parroquias donde no echan mucho dinero. Hay parroquias donde no tienen muchas entradas. Una de ellas, San Pablo de Turruares, que
conocí una vez, esa parroquia es una parroquia muy pobre, una parroquia que después entendí que a muchos curas por mal portados a veces los mandan a San Pablo de lugares. Parroquias pobres, parroquias donde no tienen a veces hasta para pagar la luz y el agua, pero en San José, en las parroquias centrales, los curas viven como reyes. Casas curales inmensas, con espacios a montones, con habitaciones a montones para que viva uno o dos curillas. No, señores, pobrecita esta gente, porque yo oro mucho por ellos, pero tenemos que darle cuentas a Dios de toda la opulencia que obtuvimos en este mundo, y cuando nos vayamos de aquí no nos llevamos absolutamente nada. A muchos curas y a muchos pastores les va el evangelio del rico Apurón y el pobre Lázaro. Tuvieron todo en vida, pero cuando murieron, primero no se llevan nada, segundo hacen rica una institución, y tercero nos damos cuenta que de nada ha servido tener tanto dinero si la misión de Jesucristo era, como dice hoy Hechos de los Apóstoles, atender a las viudas y a los huérfanos, atender a los pobres, dedicarnos a la palabra y dedicarnos no solo a la administración. Ser pastor no es hacer dinero, ser pastor significa darse y entregarse a tiempo y a destiempo a las demás personas, a las personas que nos damos, a nuestras comunidades. Eso es ser pastor. Si usted se ordenó sacerdote o se hizo pastor para hacerse rico, prepárese para darle cuentas a Dios, porque esa no es la misión del pastor. Si no, nos quedaríamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, donde solo nos dedicamos a la administración y se nos olvidó dedicarnos a lo más importante, que era el servicio a los demás. Quiero rescatar algo importante de esta lectura, cuando dice que entonces escogieron a los 7, los discípulos, los apóstoles, oraron por ellos y les impusieron las manos. Vamos a ver algo importante que tiene aquí ya. Quiero ver si está centrado, por favor. Este es un folleto que teníamos, lo mandamos a hacer grande y esperamos que se haga más grande. Vamos a buscar dónde hacerlo más grande. Es de las Hermanas de Sion. Las Hermanas de Sion hicieron esto, que era como una jerarquía o una genealogía, de las sucesiones apostólicas. Y nos habla algo muy importante. Hubo en el año 1054 un cisma en Oriente. Este cisma en Oriente fue el que permitió, porque la raíz significa Cristo. Cristo no funda una iglesia institucional. Cristo es el centro de la iglesia. Pero resulta que cuando nosotros vamos aprendiendo, vamos a hacernos más para acá para que nos veamos más bonitos, vamos aprendiendo de que Cristo es la base. Sí, Cristo es la base, pero vean que en Oriente, el cisma de Oriente, cisma significa división, en el año 1054 se separa la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa Griega. Pero lo que quisiera que ojalá lo tuviéramos, pero lo podemos buscar en internet, tal vez para que lo tengamos bien. Tal vez el brillo nos está pegando un poquitito, ¿verdad? Pero esto lo tenemos aquí en la misión, pero está en internet, lo podemos buscar. Sucesiones apostólicas. Más adelante vemos que en el siglo XIV, en el año 1457, unos husitas que venían de la iglesia romana, ¿verdad? No se han separado de la iglesia romana, hacen otro cisma. Venimos para el siglo XV, donde tenemos a los manonitas y a los anabautistas, que es los que empiezan a dividirse. Por eso es que me gustó cuando lo hicieron como tipo raíz, ¿verdad? La sucesión sigue estando junta, aunque la raíz es la misma o el tronco es el mismo, pero tenemos diferentes ramas. Y fue hasta en el siglo XVI donde empieza la Reforma Protestante, 1517 con Martín Lutero. En 1539 nace la Iglesia Anglicana del Enrique VIII. Recordemos esa historia tan bonita de Enrique VIII. Y después empezamos a ver en 1517 la Iglesia Luterana, en 1536 la Iglesia Reformada, que no es la Reformada que hemos oído en Costa Rica, ni la que nació en Miami, porque eso era otra cosa totalmente diferente. Empiezan las congregaciones independientes en el siglo XVII, y después del siglo XVII vamos a empezar a conocer los cuáqueros y los bautistas. No es hasta en el siglo XVIII y XIX donde ya empezamos a escuchar iglesias de viejos católicos, que son los antiguos católicos, que los conocemos en la historia como los veterocatólicos. Estamos hablando del año 1700 a 1739. Y después vamos al siglo XIX, donde tenemos la gran afluencia, ahora sí, de iglesias católicas, apostólicas, no romanas. Y son apostólicas, santitos y santitas, porque mantenemos sucesión apostólica, esa sucesión que empezó de esta raíz. Esa sucesión que habla Hechos de los Apóstoles, que oraron por ellos y les impusieron las manos.
En el año 1868 del siglo XIX nace la Iglesia Libre, que no es la nuestra, pero tenemos raíces de la Iglesia Libre. También en 1878 tenemos el Ejército de Salvación, que nace por ahí. Tenemos también las grandes iglesias adventistas, que nacen del año 1800 y tanto, y las iglesias que, mantenidas por esta raíz, mantienen, valga la redundancia, la misma sucesión. ¿Qué es lo que tenemos que aprender entonces de este tan bonito tema? Que lo vamos a ver tal vez más especificado. Santitos y santitas. Cuando nosotros conocemos a otra iglesia con sucesión apostólica válida, cuando conocemos a un sacerdote que no es romano, pero que verdaderamente usa los mismos ornamentos, tiene los mismos rituales, que se llama ritual romano. A veces la gente pregunta, bueno, ¿y en qué rito celebra? Bueno, hay un montón de ritos. El rito romano, el rito tridentino, los ritos tradicionales. Eso diferencia a las iglesias. La iglesia ortodoxa, muy respetable, tiene ritos totalmente diferentes a los católicos romanos. Pero si nosotros nos vamos a las sucesiones apostólicas de los ortodoxos, miras qué interesante, los ortodoxos tienen todas las sucesiones de todos los demás apóstoles. Y entre todos los demás apóstoles también hubieron mujeres seguidoras de Jesús, mujeres que también dieron su vida, como la diaconisa que nos habla también Hechos de los Apóstoles, y por qué no hablar de personas que también abrieron iglesia en sus comunidades. Santitos y santitas, eso se llama sucesión apostólica. Y en un documento, el último de Juan Pablo II, motivado por Joseph Ratzinger, quien fue después Benedicto XVI, Dominus Jesus capítulo 17 dice que toda iglesia con sucesión apostólica válida y la Eucaristía válidamente consagrada es una iglesia particular. Quiere decir, santitos y santitas, que cuando escuchemos que un sacerdote no es romano, pero tiene sucesión apostólica válida, que es comprobable, tiene la Eucaristía válidamente consagrada, como nosotros la consagramos, esa iglesia es válida, es legal y es particular. ¿Particular por qué? Porque es diferente a lo que nosotros conocemos. Vieras que hoy quiero concluir esta primera lectura. Esos 7 que hicieron al salir después de imponerle las manos, salieron a formar o a fundar iglesia. Entonces por eso nosotros vamos a oír que la iglesia de aquel lado fue fundada por Marcos, aquella por Juan, aquella por Mateo, aquella por Lucas, aquella por Felipe, aquella por Bernabé, y vamos a ver cuántas iglesias fueron fundadas por los discípulos y los apóstoles de Jesús, que de esos apóstoles impusieron las manos a discípulos y discípulos impusieron las manos a otros tantos. También vamos a escuchar que no fueron solo estos 12, más Lucas y Pablo, que fueron 14, y las mujeres que no las quieren mencionar, pero de eso vamos a hablar más adelante, de otra Eucaristía. Pero sí quiero contarles también que de estos 14, Jesús una vez mandó a 72 y después mandó a 102. Quiere decir que la sucesión apostólica que tenían estos discípulos y apóstoles de Jesús es muy válida, y donde estos fundaron iglesia, está la iglesia de Cristo. Dejemos ya ese estereotipo de que solo la iglesia de Cristo está fundada en un imperio o en un lugar. La iglesia de Jesucristo está fundada donde legalmente hay sucesión apostólica, donde legalmente hay una Eucaristía válidamente consagrada, y cuando estas dos cosas se unen, todos los sacramentos que estos sacerdotes no romanos realicen es tan válido, aunque la iglesia institucional, aunque la iglesia de Roma diga que no. Dicen que no porque en vez de unir, lo que hacen es dividir. Cualquier bautismo es válido. Es más, se dice que si un niño nace en peligro de muerte, cualquiera puede bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No porque ese cualquiera sea alguien no consagrado, no quiere decir que el sacramento no sea válido. Es muy válido. Tan válido es el sacramento que hacen los pastores en los ríos como el sacramento que hace un sacerdote en su templo. Cuando nosotros queremos saber si aquel sacramento es válido, es cuando se usan las palabras claves. Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se bautiza en nombre de una institución, no se bautiza en nombre de una iglesia, se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con solo esa fórmula para bautizar, ya ese sacramento es válido. Y se dice en la tradición, algo que ojalá santitos y santitas no se nos olvide nunca: para que un sacramento sea válido, romano o no romano, pero especialmente muy cristiano,
es cuando hay tres fundamentos importantes para que ese bautismo sea, para que ese sacramento sea válido. Se necesita ministro, materia y forma. Ministro, el que está llamado a realizar el sacramento. Materia, el que va a recibir el sacramento. Forma, que el ritual que se utilice sea válido. Tres cosas: ministro, materia y forma para que el sacramento, lo que se está realizando, sea válido. Hay gente tan ignorante que porque un cura le dijo que ese padre no era válido, no era aceptado o era falso, entonces seguimos la palabra sin ser nosotros un poco coherentes de buscar hasta por internet que es sucesión apostólica. Hay una payasa, Heredia, que anda hablando y hablando de que el padre es falso. Pues payasa, sigo siendo payasa, no se preocupe, porque usted es tan ignorante que entonces hace todo lo que los demás digan. Yo dejo de ser payasa o payaso cuando escucho lo que me dicen y voy a buscar información, porque no hay cosa más sabia e inteligente que buscar una información para decir algo. Pero yo no puedo decir lo que me dicen, porque entonces estaría como Nora repitiendo tonteras que a veces, como aquel cura era un ignorante para decir a la payasa, entonces la payasa le dijo a un montón de payasos y todo lo creyeron. Santitos y santitas, para yo poder hablar de algo de alguien, tengo que tener bases, tengo que decir con bases. Porque yo sin bases no puedo ni tan siquiera abrir la boca. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sucesión apostólica, todo lo que le da valor a lo que las iglesias no romanas realizan. Así que sacerdotes, hermanos y hermanas, obispos y obispas también que existan de iglesias no romanas, tan válido es lo que hace Roma como lo que hacen cada uno de ustedes. No perdamos la perspectiva. Tenemos sucesión apostólica válida. Tenemos sucesión apostólica que nos permite realizar los sacramentos. Y tenemos sucesión apostólica donde no tenemos que pedirle permiso a Roma para ejercer. No, señores, dejemos ya esa miseria de creer que tenemos que hacer lo que Roma diga. No, nosotros hacemos lo que nuestra conciencia nos dicte. Y la conciencia nos dicta que tan sacerdotes son ellos y respetables, como también somos nosotros sacerdotes respetables. Y el día en que los respetemos, como lo hace Roma, que llama a todas las grandes iglesias, a los anglicanos, a los episcopales, a los luteranos, ahora a los ortodoxos, hizo el Papa Francisco una reunión como la de oración que va a cerrar el 14 de mayo. Santitos, unámonos a esas oraciones. Pero si el obispo de Roma, llamado hoy Papa Francisco, une todas las iglesias cristianas, porque no nos hemos separado de Cristo, significa que hay sucesión apostólica. Y donde hay sucesión apostólica, hay validez. Hubo un papa llamado Juan XXIII, que todos lo conocimos, yo no lo conocí en persona, pero lo hemos oído, es santo hoy, se llama el Papa Bueno. Juan XXIII tenía una frase que decía que sea más lo que nos una que lo que nos separe. Y nosotros nos hemos separado por la ignorancia de muchos consagrados, que es más fácil decir no son falsos o no son válidos que decir la verdad. Un buen sacerdote, como conocía unos dos, verdaderamente, uno de la diócesis de San José y otro de Alajuela, que dos personas me llaman y me dicen, dice el padre X que si usted tiene sucesión apostólica válida, tan válido es usted como él. Al sacerdote sabio, porque son más sabios que los obispos, aunque ustedes no lo crean. Los obispos, cuando se ponen la micha, ese vacío que hay de la cabeza, la micha es el vacío que tienen en su vida, porque no saben ni lo que están haciendo, ni piensan tan siquiera. Son tan legalistas, son tan oportunistas, son tan encargados a la administración que se les olvidó la pastoral. Por eso, ¿cómo hay que orar por los obispos, sucesores de los apóstoles? ¿Cómo hay que orar? Porque a veces escogemos obispos como si fuera una elección presidencial y nos equivocamos. Y nos equivocamos tanto que mandan a Roma tres votos y ahí escogen y tan siquiera saben quién es. Nada más metemos las patas y decimos si este era y salió terrible. Así que santitos y santitas, perdone, pero es que este tema me encanta. Escogieron 7, oraron por los 7 los apóstoles, les impusieron las manos, con solo imponer las manos ya les dio sucesión apostólica. Y a quien les imponga las manos estos 7, esos 12, esos 14, esos 72 o esos 102, mantenían la sucesión apostólica hasta el día de hoy. Nada más concluyo con lo siguiente. ¿Qué sucesión apostólica tiene Icali? ¿Qué sucesión apostólica tiene la misión San Pablo? ¿Qué sucesión apostólica tiene el padre Dixon? Sí, se las voy a decir. De la Iglesia Ortodoxa de Alejandría,
de la Veterocatólica de Portugal con Monseñor Reviva, de la Reunida de Brasil con Carlos Duarte Costa, de la Católica Libre que representó en Miami un obispo que nos acompañó allá en Perú precisamente, y aquí bendigo a todos mis obispos hermanos de Perú. Allá fuimos Monseñor Rodrigo y yo junto con Monseñor Higinio Alas Gómez, y hubo una imposición de manos tan interesante que todos, si no tenían sucesión, se la regalamos y todos pasamos sucesión. Mientras Roma mantiene que tiene una sucesión apostólica, los demás mantenemos más de una sucesión apostólica válida. El que verdaderamente valida nuestra sucesión apostólica de Cali es San Mateo. San Mateo impone las manos a uno de nuestros obispos, y tenemos a Monseñor Reviva de la Veterocatólica de Portugal, tenemos a Carlos Duarte Costa de la Reunida de Brasil, y junto con eso, el día de mi consagración, teníamos a la Iglesia Ortodoxa de Grecia por Monseñor Agapito, teníamos a Monseñor Quevedo de la Veterocatólica de Colombia, diferente a la Veterocatólica de Portugal, y la Reunida de Brasil nos da la apertura porque estudiando casi por 10 años descubrieron obispos sabios y prudentes que no existen ahorita en Costa Rica, descubrieron que la sucesión apostólica nuestra era válida, y por esa validez escrito está de que Cali y nuestros obispos son legalmente ordenados, consagrados. Así que dejemos eso de si es católico o no es católico, todos somos de Cristo. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a ser de Cristo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a ser de Cristo. Allá no va a haber denominaciones, gracias a Dios, porque eso lo inventó el hombre para tener poder. Cuando digamos que un sacerdote o un obispo dice no es válido, si es válido es porque tiene el poder que no le pertenece, pero él mismo se adjunta. Él tiene el poder de decir si aquello es válido o no es válido. Tengan cuidado, ya parecemos algunos pastores protestantes que solo su iglesia se salva. No, señores, se salva aquel que sigue la doctrina de Jesucristo, única y exclusivamente. Bendiciones los que tienen sucesión apostólica válida. Y para concluir me voy con Pedro. Pedro nos habla de que la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezo cuando usted dice que no es válido, tropiezo cuando usted dice que no es católico, tropiezo cuando usted dice que no es legal lo que usted hace. Cuidado con lo que digamos, cuidado con lo que decimos, cuidado cuando hablamos por ignorancia, porque un ignorante arrastra un montón de ignorantes. Tropieza en ella, y los que creen y no creen en su palabra, y eso cumple un designio de Dios. Y dice Pedro a los que hoy estamos aquí: ustedes, por el contrario, ustedes Icali, ustedes Misión San Pablo, ustedes fieles de Jesucristo, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Palabra de Dios. Ustedes y yo somos estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, pueblo de su propiedad. No dice San Pedro qué denominación tenemos que tener, no dice San Pedro a cuál iglesia tenemos que participar, no dice San Pedro si tenemos que tener un nombre. Dice San Pedro: ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Voy al Evangelio y concluyo con él. Jesús, hoy, hablando con sus discípulos, les recuerda algo muy importante. Número 1, no pierdan la paz. A pesar de estas circunstancias que estamos pasando, no pierdan la paz. A pesar de estos momentos tan fuertes que hemos pasado, no pierdan la paz. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, que dice que puso habitaciones porque en otros textos dice muchas moradas, y eso suena muy feo. Hay muchas habitaciones, voy a preparar un lugar, dice el Señor. Y entonces sus discípulos le dicen, porque Jesús les dice que ya se tiene que ir. Tomás, el incrédulo, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber nosotros el camino? Y Jesús se vuelve y le dice a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Palabra de Dios. Jesús es camino, verdad y vida. Yo no puedo irme para otro lugar si sé que Jesús es camino, verdad y vida. Hay otras religiones,
hay otras denominaciones, hay otros profetas, Mahoma, Buda y todos los que tienen el hinduismo son maestros iluminados y ascendidos que también son camino. Pero hay algo importante: yo como cristiano sigo a Jesucristo y hago lo que Jesucristo me diga. Me congrego en la iglesia que quiero, donde me llene y me sienta bien, pero nunca puedo poner mi mirada en el hombre, ni en la iglesia, ni en la institución. Mi mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, porque Él le dice hoy a Tomás, como me dice tal vez a mí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No dice que por una religión, no dice que por una iglesia, no dice que por... No, nadie va al Padre si no es por mí. Felipe, como siempre, vieras que Felipe hace esa pregunta muy interesante: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué interesante cuando nosotros probamos a Dios y decimos: pues si verdaderamente existe, haz qué. Y entonces Jesús reprime a Felipe y le dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Yo no necesito que Jesús, como lo hizo con Tomás, le enseñara sus llagas y su costado. Yo creo fielmente, porque en su palabra Jesús dijo con Tomás: dichoso el que sin ver cree. Dichosos nosotros que no hemos tenido que ver para creer. Yo veo a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, veo a Jesús en la Eucaristía, veo a Jesús en el necesitado, en el pobre, en el abatido, y veo a Jesús en ellos, y ese Jesús que veo en ellos es el que me va a llevar al Padre. Así que, santitos y santitas, verdaderamente creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Creamos que Él nos va a llevar al Padre porque ya nos preparó un lugar. Creamos que yo no tengo que ser motivo de división, al contrario, tengo que ser motivo de unión. Y cuando escuchemos a alguien que habla diferente, que nos divide, que nos critica, que nos señale, santitos y santitas, oremos por ellos. Oremos por ellos, porque para mostrarnos al Padre, el Padre es uno, como Jesús es uno. El Padre no está dividido, se divide en los hombres, se divide en las fronteras, se divide en muchas cosas. Dios no se divide, Dios es solo uno. Solo Jesús es camino, verdad y vida. Pongamos nuestra mirada en Jesús, pidámosle que nos mande pronto. Dentro de 2 o 3 domingos vamos a celebrar Pentecostés, que es la promesa de Jesús de enviarnos el Espíritu Santo, y pidámosle que ese mismo Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, para que no solamente hoy, sino siempre comprendamos en su palabra verdaderamente cuál era el objetivo primordial de Jesús: mostrarnos al Padre, que lo sigamos a Él, camino, verdad y vida, y saber que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, porque los ángeles simplemente son intermediadores, porque son espirituales, pero el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. En quien yo tengo que poner mi mirada es en Jesucristo, a quien yo tengo que seguir es a Jesucristo. Y Pedro se hunde en aquel mar cuando quiso caminar por el agua y quitó su mirada de Jesucristo. Todo nos va a salir bien si el centro de nuestra vida es Jesucristo y si mi mirada está puesta en Él. Dios les bendiga, santitos y santitas, y seguimos con la celebración eucarística. Cuerpo y sangre, vives en mí.
serán para nosotros la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrezco toda mi vida como María al pie de la cruz, y seré siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esa verdad que conocemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Y hoy por tu palabra, que nos enseñas a hacer camino, verdad y vida, ayúdanos, Señor, a nunca poner nuestra mirada en los hombres, en las instituciones, en lo que el hombre ha fundado y forjado, porque muchas veces nos separan de tu infinito amor, de tu misericordia, de tu perdón. ¿Cuántas veces las iglesias nos han separado de la espiritualidad? ¿Cuántas veces las religiones están tan apartadas de ti y de tu santa palabra? Ayúdanos, Señor, con sabiduría y prudencia a reconocerte a ti como único Dios verdadero, y en la sucesión apostólica reconocer a todos los consagrados que te representan a ti y no a una institución. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te
siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de sus faltas y sus errores. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Sí. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Los ángeles cantan y alaban al Señor. Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Y siempre sea alabado. Si tú sientes el barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay voz más grande que la voz celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, bailan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Hermanos, Jesucristo, camino, verdad y vida, está en medio de nosotros como sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, de ICARI extendida en Costa Rica, en México, en Panamá, próximamente en Guatemala y en Cuba. A ella, extendida por toda la tierra, y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, el Padre Oscar de Jesús Salas,
Josefina Castro, Cristóbal Epis, Tere Ulate, Argentina Zúñiga y Alexis Zúñiga, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concedes que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente por los años de vida que has dado a José Fabio Quesada, Mariela Rodríguez, Ligia Mora, Mauricio Chichi Garita, Alexandra Cerdas, Olga Ramos, Memín Zagot, y también te pedimos, Señor, por la salud de todas las personas por las cuales oramos, por aquellas personas que necesitan salud física, mental, espiritual, corporal, psicológica, y esos ánimos que necesitamos levantar de muchas otras personas. Sana, Señor, mentes y espíritus, cuerpos físicos y cuerpos pránicos. Sana, Señor, mentes, corazones, que hoy ponemos en tu presencia. Y haz que todas estas personas que pedimos en oración que sanes, te reconozcan a ti, primero como único Dios verdadero y segundo como camino, verdad y vida. Y así como María, la Madre de Jesús, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Levantando nuestras manos, cantamos todos juntos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y como una sola iglesia, la gran familia de la misión San Pablo, como todo Icari, representado en los países que Dios así lo ha querido, por todas las personas que oran por nosotros como aquellas que piden oración, nos unimos desde esta su casa con esa oración que Cristo nos enseñó. Padre tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros errores y nuestras faltas,
sino tomo en cuenta la fe de esta iglesia, de la misión San Pablo y de todos los que hoy nos congregamos en esta celebración dominical. Y conforme a tu palabra, concédenos también, Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos que somos, vamos a darnos espiritualmente todos juntos un saludo de paz. La paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que crucificaste el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la Hermanos, hermanas y amigos, Él es Jesús, el Hijo de María. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que hoy se manifiesta a nosotros como camino, verdad y vida. Jesús, único mediador entre los hombres, está hoy entre nosotros, dándonos su cuerpo y su sangre, salvación para nuestro espíritu y redención para todos los nuestros. Dichosos y dichosas todos ustedes que se acercan a esta cena del Señor. Señor, yo sí soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santificada, cuerpo de Cristo, salvador, sangre de Cristo,
recordarles que si Dios quiere esta semana, pues seguimos siendo una semana hermosa con nuestras formaciones y cosas que hemos aprendido. Si Dios quiere, el próximo martes tenemos a las 3 de la tarde nuestra reflexión de ángeles, esperando otra vez que el Espíritu del Señor nos hable y nos regale ese mensaje tan bello que nos quiere. El próximo miércoles, en este caso miércoles a las 3 de la tarde, tendremos toda una enseñanza de lo que pasó el 13 de mayo de 1917 allá en la Cova de Iría, que va a ser muy interesante aprender un poquitito a nivel nuestro, un poquito de historia de la aparición de Fátima, segunda aceptada por la Iglesia Romana. Como les decía la otra vez, pues la Iglesia Romana tiene cosas muy lindas, de las cuales muchas nosotros participamos, pocas son las que no estamos acorde, pero cosas que nosotros participamos, y especialmente una de ellas es estas dos advocaciones aceptadas por la Iglesia, que son la aparición de Lourdes y la aparición de Fátima. Entonces, próximo miércoles en la escuela nuestra, o en la formación que tendremos a las 3 de la tarde, vamos a tener el tema de la aparición de Fátima, 13 de mayo de 1917. Jueves, el tiempo santo, que ya nos está dando muchos frutos positivos muy lindos. Y el próximo viernes, Dios mediante, la coronilla a las 3 de la tarde, que también ha hecho cosas bellísimas en nosotros. Así que seguimos recibiendo del cielo todo lo que tiene para nosotros y nunca desfallecer a todas las cosas lindas que Dios nos permite. El próximo domingo, Dios mediante, que celebramos, si Dios así lo permite, el 6º domingo de Pascua, nosotros vamos a celebrar la solemnidad, vamos a dedicarle la misa a la solemnidad de la advocación mariana. Entonces, vamos a celebrar el próximo domingo una misa exclusiva a la advocación de María bajo el nombre de Nuestra Señora de Fátima, pero especialmente vamos a hacer una misa mariana, así que cordialmente invitados a esta misa mariana. Y en esta misa mariana vamos a poner a nuestras madres. Hoy en muchas partes del mundo se celebra el Día de la Madre, entonces vamos a felicitar a las madres de todas las partes del mundo como el nuestro. El próximo 30 de mayo se celebra en Nicaragua el Día de la Madre. Es un país hermano para nosotros a nivel de iglesia como a nivel de fronteras, y sin olvidar a nuestras madres que se celebra en un dogma, que es el dogma de la Asunción de María, el 15 de agosto. Hay una gran diferencia entre advocación aceptada y dogma. Eso lo podemos ver el próximo domingo en la catequesis que tenemos. Así que nada más les recuerdo: martes 3 de la tarde, formación de ángeles; miércoles 3 de la tarde, formación, en este caso tema aparición de Fátima; jueves tiempo santo; viernes coronilla; y próximo domingo, que sería el 6º domingo de Pascua, vamos a cambiarlo por la misa mariana. A todos los que hoy felicitamos en su cumpleaños les deseamos lo mejor, que el Señor les siga bendiciendo, prosperando en sobreabundancia. Y una vez más agradezco a todos nuestros hermanos y hermanas que han estado preocupados por nosotros, a todas las personas que nos llaman, que nos mandan mensajes. Todo ha sido para la mayor honra y gloria de nuestro Padre. Todo nos ha salido muy bien. Vuelvo a recordar que gracias al trabajo de Isaí, ahí en esa empresa, que espero que cuando ya abran puertas de fijo se le llene bastante y multiplique el 100 por 1, porque gracias a esa bendición del trabajo de Isaí tenemos el arroz y los frijoles de todos los días, y tras eso carne y más cosas. Gracias al trabajo también de Mila, que indirectamente trabaja, tenemos también un gran apoyo ahí con respecto a los pagos. Gracias a muchos de ustedes hemos cancelado la casa, el alquiler. Gracias a muchos de ustedes hemos pagado agua, luz, teléfono. Gracias a muchos de ustedes hemos tenido muchas cosas maravillosas. Espero que esto pase rápido. Tengo, no sé si seré solo yo el único, pero tengo una ansiedad terrible porque ya me hace falta el trabajo, me hace falta los grupos, me hace falta que me sigan explotando como me han explotado hasta el día de hoy. Pero necesitamos generar, necesitamos ya empezar a reunirnos, empezar ya a recibir esas bendiciones de parte de Dios. Bendigo en sobremanera, en sobreabundancia a todas las personas que han sembrado un granito de arena en nosotros, y que gracias a ustedes, santitos y santitas, hemos salido adelante y sin ningún problema. A veces nos preocupan mucho las cuentas, nos preocupan mucho muchas cosas, pero ya yo hice un pacto con mi Señor y le dejé todo en sus manos. Y el día que le dejé todo en sus manos, que fue mañana hace 8 días, desde lunes hasta hoy, aparte que estoy haciendo un ritual muy lindo que me mandó Yanni Valverde de Los Ángeles,
esto va de mejor en mejor. Así que confianza en Dios, fe puesta en Dios, sigamos bendiciendo, sigamos ayudando, sigamos colaborando. Los que tienen trabajo fijo todavía den gloria a Dios, los que reciben su salario completo den gloria a Dios, los que recibieron el bono proteger den más gloria a Dios, porque fueron escogidos entre un gobierno que está ayudando bastante a todas las familias. Los que tienen el alimento de las escuelas y los colegios den gloria a Dios, porque hay muchas familias, pocas gracias a Dios, que no tienen todavía ese diario. Por todas las personas que han recibido ayudas, den gloria a Dios, porque esta prueba la pasaremos juntos y pronto, y sabemos que esto va a terminar. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados a que esto ya concluya pronto. Jesús, nuestro camino, verdad y vida, nos acompañe durante estos días y nos ayude a reconocerlo como único y verdadero Salvador. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de faltas y errores y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, nuestros hogares, nuestras familias y nuestros seres queridos, y permanezca para siempre. La celebración dominical ha terminado. Pueden permanecer en la paz del Señor. Gracias.